A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Hoy en Sanando a mi hijo hablaremos sobre el trastorno del espectro autista. Con ustedes, Angélica Sendales, es nuestro último programa contigo, Angie. Esperamos que todo te vaya excelente y nuevamente retomes nuestras actividades acá. Y la doctora Sabrina Sevilla. Angélica, cuéntanos la parte de esto de la palabra autista, fue evolucionando. ¿Qué es el espectro autista? Se denomina trastorno de espectro autista porque, bueno, primero no es una enfermedad como el síndrome de Down, como tantísimas otras enfermedades que se han catalogado como tal. El trastorno genera una condición. La condición significa que esto no va a cambiar. Un niño que sea autista va a ser autista siempre, simplemente que los rasgos van a ir evolucionando en función a cómo se dé la terapia. Se llama espectro autista porque es como, yo siempre les pongo a los papás el ejemplo, como abrir una carta de pintura y está desde el blanco perla hasta el negro profundo. Entonces nosotros tenemos todos estos colores que pueden ser autismo. Un niño autista o una persona con autismo no es igual en ninguna medida a otra. Puede tener la misma edad, puede tener la misma dificultad puntual en lenguaje, en cognición, que ya vamos a ver un poco de esto, pero no son iguales. Bien, entonces es importantísimo uno, eso, y dos, que es una condición. Las personas que son autistas van a ser autistas siempre. ¿Por qué ahora tenemos tanto conocimiento, tantos casos, tantas remisiones y antes no existía? Lo que pasa es que antes, como todo, la gente se moría de cáncer y nadie sabía que era cáncer, la gente se moría de infartos y nadie le ponía atención. A medida que los estudios han ido avanzando, se puede identificar más claramente cuáles son los rasgos puntuales en cada una de las enfermedades. Entonces, autismo ha existido siempre, siempre. Lo que pasa es que en este momento, cuando los niños empiezan a estudiar de forma más temprana, cuando el autismo se ha popularizado, cuando se le ha tenido tanto miedo al autismo, los padres, los maestros, los psicólogos, los médicos, hemos estado como mucho más alertas para empezar a hacer una identificación temprana. Había antes, por ejemplo, cuando se trataba a los niños con cualquier dificultad mental, con términos despectivos. Entonces, este término despectivo abordaba a cualquier persona que tuviera capacidades diferentes. Ahora no, sabemos, conocemos y respetamos las necesidades diferentes, especiales. Además, que aquí justamente antes, cuando había mucho menos diagnóstico de estas cosas, no se conocía, también a personas con estos trastornos muchas veces se los escondía, sí, y no se los daba a conocer, se los trataba diferente, entonces ni siquiera se llegaba a hacer un estudio, exacto, un poco alguna más cosa. Ajá, entonces por eso es que no se diagnosticaba y fue esto evolucionando. Y como dices, hay un espectro, es decir, hay desde casos muy leves hasta casos muy severos, y va a depender de todo esto el tratamiento, la receptividad, el cómo se van a comportar, la evolución. Y una cosa que es importante en cualquier caso de estos, no restringir a que ya están para toda su vida con esto sin ninguna posibilidad, sino que más bien tienen muchas posibilidades de salir adelante. Hay muchos casos en el mundo de personas con autismo que han estudiado tranquilamente, que son profesionales, que tienen trabajo, que han sobresalido en diferentes áreas. Entonces todo va a depender del rasgo, de la profundidad, de lo característico, de la estimulación y el apoyo que buscamos. Exactamente, y del diagnóstico precoz. La funcionalidad de los niños o de las personas autistas depende de cuán profundo sea el autismo y lo que tú dices, qué tanto la familia y la persona involucrada se mete dentro de un proceso de rehabilitación. Hay más casos, a ver, en esto, niños, niñas.
niños. Niños, Normalmente se relaciona 4-1. El riesgo es más común en niños, el autismo, que en niñas. ¿Se sabe el por qué se da esto? No hay una causa específica en el autismo, hay muchas teorías. Lo que sí se dice es que es multifactorial, es decir, hay factores diferentes que pueden contribuir a que se dé el problema de autismo. Entonces se ve factores ambientales, factores genéticos, a veces se ha visto factores también de ciertos virus asociados a un problema de autismo. Entonces no tienes todavía determinado una causa clara con respecto del autismo, es decir, me pasó esto en el embarazo y mi hijo tiene autismo, o cuando nació pasó esto y entonces por eso tiene autismo. Alguna causa, como en otras muchas enfermedades que se sabe exactamente por qué, no está determinado. En el caso del autismo, ¿cuáles son los rasgos que se presentan y que debemos nosotros estar alertas? La primera gran alerta en el autismo son niños que vienen con un desarrollo general normal, especialmente en la parte del lenguaje, y hay un alto. El lenguaje para o incluso tiende a retroceder. Esto tiene que llamarnos la atención inmediatamente. Si esto nos está pasando en la casa, en ese momento yo debo llevar al niño al neuropediatra o al psicólogo, porque si no es autismo, hay una dificultad asociada. Siempre que hay un estancamiento o un retroceso en el lenguaje, debe hacerse una evaluación precoz para identificar. Y de ahí vienen un montón de cosas. Son niños que tienen movimientos estereotipados, son niños que tienen una dificultad persistente y significativa. Una fijación en algo. La fijación con los objetos, como objetos de seguridad, pero los niños tienen dificultad en su relacionamiento. Entonces son estos niños que tienden a sentirse mucho más cómodos estando solos, aislados, no tienen ninguna intención o ninguna ganas de participar con otros niños, y esto difiere completamente de los niños tímidos. Los niños tímidos tienen ganas de relacionarse, lo que no tienen son herramientas. Les da temor, les da vergüenza, se sienten menos. Los niños autistas o con Asperger, especialmente los niños con autismo, no tienen intención de relacionarse con los otros niños. Son hipersensibles a los olores, a los ruidos. Puede haber hipersensibilidad o hiposensibilidad a los golpes. Entonces puede ser un niño que se toca y siente mucho dolor, o por el contrario, son niños que uno ve que van corriendo y se caen y se golpean súper fuerte y se levantan y se paran como si nada. La parte afectiva. No hay un relacionamiento adecuado, especialmente con las figuras de seguridad, que son con las primeras que se establece el vínculo. Entonces los papás tienden a sentirse súper frustrados porque no hay demostración de afecto, porque como no hay verbalización tampoco les dicen nada. Son niños que, como volvemos, son hipersensibles, no les gusta mucho el contacto físico. Hay un rasgo que, ¿por qué la parte de caminar en puntillas es algo como que una característica también que podríamos ver? No es una característica exclusiva del autismo. El caminar en puntillas puede ser por varios factores. Uno puede ser neuronal, otro puede ser porque los niños, al poner los pies en palma en el piso, les incomoda, y esto podría o no estar relacionado con el autismo. Hay una característica donde tú nos puedes explicar eso, donde el tendón del talón está contraído, entonces no hay suficiente apoyo y sientes molestia. Entonces hay niños que caminan en puntillas siendo autistas, como hay niños que no. Pero sí puede ser un rasgo de falta de maduración en algún ámbito, pero no es exclusivo del autismo. Más bien, un rasgo muy característico en el autismo es la falta de contacto visual. Sí. Entonces el contacto visual generalmente no está establecido, normalmente no tienen este contacto visual. Entonces, de cierta manera diríamos que la parte visual está baja, está retraída, cuando en cambio los otros sentidos son muy sensibles. Entonces están como muy estimulados, y por eso hay la sensibilidad a ruidos, a olores, al tacto, puede ser ¿Por qué si vemos toda esta gama de falta de lenguaje,
flexibilidad, poco lenguaje también, ¿por qué los papás no lo ven y sí lo ven las personas externas? ¿Por qué tú te llama la atención y dices, este niño tiene algo y necesito hacer un estudio y ir un poco más allá? Y los papás tenemos casos de 4 o 5 años y no lo han hecho. Bueno, normalmente esto pasa en muchas afecciones, es decir, el ambiente cercano a veces se acostumbra a mirar, en este caso a los niños, a considerarlos que siempre han sido así o algo ha sido, entonces dicen, no, mi hijo siempre ha actuado de esta manera o siempre se ha desarrollado de esta manera o siempre ha hecho esto. Entonces es muy difícil dentro del ambiente familiar, del ambiente muy común que estamos unos con otros, a veces darnos cuenta de cosas que para alguien que viene de afuera es muy evidente. Entonces de repente alguien viene de afuera y algo llama la atención. A veces son personas que se les dificulta incluso decirnos porque hay mucha susceptibilidad en estos casos, pero otras personas que sí, por ayudar o por algo dicen, mira, a tu hijo le has hecho ver, o mira, esto me llama la atención. También va a depender del tino de la persona, de decirnos, de la confianza y eso, pero también de la aceptación del otro lado. Entonces sí es bueno decirles a los padres que cuando alguien de afuera, alguien externo nos diga algo respecto a nuestros hijos, no lo tomemos a mal, no lo rechacemos y no nos sintamos mal, sino que más bien tomemos como es algo que para mí es difícil ver y para el otro es más fácil, entonces más bien tomémoslo como algo bueno, algo positivo. Entonces si me dijo esto, voy a preguntar a otras personas o en otros casos voy a hacer un chequeo específico porque esto me llamó la atención. A veces lo que tú dices del caminar en puntillas, como los padres están acostumbrados a verle que el hijo camina en puntillas, y claro, no es nada excepcional que alguien camine. Exacto, porque además al inicio los niños caminan en puntillas, sino que después van bajando la planta del pie, y otros permanecen por más tiempo. Como decía Angélica, no es algo exclusivo del autismo. Hay niños que no tienen nada y caminan así y después ya lo regulan, otros que por alguna otra situación tienen, pero no pasa nada. Entonces los padres se acostumbran a verlo así. Y resulta que son otras personas quienes le dicen, mira, tu hijo está caminando todo el tiempo así, o tu hija está así, les he hecho ver. Entonces ahí recién a veces reaccionan y dicen, no me había percatado, o simplemente no le había dado importancia. Igual en la relación social, muchos niños se centran, empiezan a llorar y todo, y lo toman simplemente como que no le gusta a la gente. O los movimientos, exacto, los movimientos estereotipados, no, es que siempre ha hecho esos movimientos. Entonces sí, más bien aquí hacernos esta apertura a que cuando tenemos un comentario externo, tomémoslo en cuenta y no lo tomemos a mal. Y aparte de eso, el autismo, como la gran mayoría de enfermedades a nivel psicológico, por no decir mentales, tienen una estigmatización, un tabú súper fuerte. Entonces lo que yo he visto muchísimo en consulta es que los papás inconscientemente saben. Los papás inconscientemente sienten que hay algo que no está marchando bien y la aceptación es durísima, es dificilísimo para ellos decir, sí, está complicado en el lenguaje. Yo tengo el caso de una persona medianamente cercana, el niño tiene todos los rasgos y el pediatra le preguntaba como, ¿pero habla? Sí, balbucea, nada, cero, no decía absolutamente nada. Está caminando, ya se coge de la pared y el niño ni siquiera estaba gateando. Pero hace contacto visual, sí, me mira cuando lo estoy bañando. El niño nunca hace contacto visual. Entonces es desde los padres este temor de aceptar que puede haber una dificultad asociada y que puede ser algo tan grave como se ha magnificado el tema del autismo, porque como tú bien decías, los niños con autismo pueden ser muy funcionales. Y esto es lo que genera dificultad para poder asumir que sí, que hay algo. Y ahí también, justo que estos padres que a veces se ponen en esta posición es porque de cierta manera sienten culpa, que si su hijo tiene algo es por su culpa, y entonces esto hay que quitarnos de la mente porque no es culpa de nadie. Como decimos, son trastornos que provienen de, incluso aquí ni siquiera sabemos exactamente por qué. Entonces no es culpa de nadie y más bien es esta aceptación que necesitamos, importante para un buen diagnóstico y un buen tratamiento muy temprano. Entre más rápido lo hagamos, busquemos el apoyo, nos asesoremos un poco más, porque hay padres de que comenzaron a trabajar con los niños desde bebés, hicieron una buena estimulación, van a ver mejores resultados y también ellos van a bajar un poco la intensidad, porque un niño que ya va a la escuela, que le nieguen la matrícula, que no haya,
también genera en los padres una ansiedad, un querer ir contra reloj, a cumplir ciertas cosas que no lo hicieron a tiempo, que no lo pudieron hacer. Entonces, la parte de escolarización a tiempo, también de este tipo de trabajo para hacerlo desde la maestra, desde la escuela, desde casa, que podemos hacerlo. Es una condición que va a vivir toda la vida el niño, pero de cómo lo hayamos trabajado antes va a depender que sea mucho más fácil para él, ¿no? Y deberíamos verlo así. La escolarización también debe ser en función a la necesidad del niño. O sea, es importante que los niños estén en instituciones educativas lo más regulares posible, lo más normales posible. Pero también tengo que darme cuenta que hay momentos en los que meter a un niño con cualquier dificultad en una institución educativa regular genera retrocesos. Entonces, que no basta con una adaptación curricular, que yo necesito que va a estar limitado también a uno, que yo necesito, que el ritmo de aprendizaje es un poco más lento y eso no está mal, solamente que necesita un poco más de atención. Pero no forzar a que el niño esté escolarizado en el mismo colegio donde está el hermano, donde están los primos, en el colegio donde yo salí, para favorecer la escolarización, porque a veces no es... Porque imagínense, la maestra también tiene cantidad de alumnos y no puede trabajar, como tú dices, uno a uno. Yo sé que es difícil, peor con una condición especial donde tengo que mover todo para poder adaptar a él, para que cumpla. Y también la parte de autoestima de él, lo que nosotros como papás queremos para él. Si le buscamos un lugar donde tenga menos alumnos, donde el trabajo sea más fácil con él, vamos a tener mejores resultados. Y yo tengo que darme cuenta, especialmente con los niños autistas, por ejemplo, que no puedo trabajar las matemáticas con elementos concretos o con elementos abstractos, dependiendo del niño. Pero el niño ama los dinosaurios y la única forma en la que él hace algún tipo de conexión es con los dinosaurios. Entonces la forma en la que yo voy a empezar a trabajar todo el concepto matemático es mediante los dinosaurios. Hizo una asociación entre los dinosaurios y el carro verde que la profesora le llevó ese día. Entonces empezamos a trabajar toda la parte del lenguaje con el carro verde. Eso es complicadísimo en una institución regular, por lo que usted menciona. Si hay 18, que es un grupo pequeño para primero de primaria, por ejemplo, yo no tengo tiempo como docente de dedicarme primero a darme cuenta cuáles son estas fortalezas del niño y segundo, mucho menos hacer una planificación para los niños y una planificación para el niño con autismo, que es la adaptación curricular. Pero yo creo que, por ejemplo, hay muchos docentes que sí se dan a sus alumnos, que están comprometidos, siempre y cuando vean esa responsabilidad también por parte de los papás. Si ven unos papás comprometidos, cumplidos, que se interesan de toda la dinámica, el maestro funciona también en base a eso y vemos resultados. Pero también si vemos papás negligentes, que no cumplen, las terapias van una vez a la semana, le dijeron 3, entonces los progresos van a ser limitados y tendrán que darse cuenta de que hay momentos en que ellos se estancan también. Sí. Se estancan y volvemos o retrocedemos en la parte de terapia en sí, y ahí es donde los papás llegan a frustrarse y hay que otra vez volver a empezar. Y la terapia no solamente es para los niños, hay terapia de acompañamiento para los papás donde yo acepto y recibo y respeto la condición, porque cuando uno está esperando, imagina que todo es maravilloso y que su hijo es el más inteligente y es el más bonito, y desde que nace y nos damos cuenta que el Apgar fue bajo, por ejemplo, o que el niño no lloró al nacer, o que hubo micción de meconio, todas estas cosas cambian y rompe con el esquema o con el ideal con lo que tú esperabas. Tiene. Mucho más si esto va creciendo, por ejemplo, cuando uno está embarazado lo siente moverse, el amor, todo el apego. Y después cuando el niño tiene tiempo de hablar, de mirarme, decirme con los ojos que me ama, de consentirme, de acurrucarse en mí, no lo hace, esto es durísimo. Entonces yo tengo que aprender a respetar y amar a este niño en una condición diferente. Entender cuáles son sus formas de afecto. Entonces, que él nunca me mira, nunca me dice, nunca me habla, pero un día me cogió un dedo. Esa es su forma de 3 años de decirme que me ama. Y aquí, ratificando lo que siempre hemos dicho, es justo este abordaje familiar. Nunca, en ningún caso, es solo el niño el que tiene el trastorno. Es
a través del niño, que toda la familia tiene cierta condición y necesita herramientas para saber llevarla. Además, acordémonos que todas las personas tenemos cada uno nuestras cosas, nuestro bagaje de atrás desde que viene. Entonces los papás también posiblemente tienen mucho que trabajar, mucho que hacer, y encima tener que lidiar con una persona, con un niño, con un hijo, con un trastorno como el trastorno autista, entonces se le complica y se le va a unir más las cosas. Entonces sí tiene que estar en una terapia, en una apertura para poder estar al alcance de satisfacer todo eso, para que incluso no venga esta frustración de no sé qué hacer, no sé cómo confrontarme en esta situación, me siento mal. Incluso muchas mamás se cierran, se aguantan muchas cosas, no dicen, empiezan a acumular y más problemas tenemos. Se empiezan a enfermar y entonces encima que tengo mi hijo con esto, ahora yo estoy enferma o el esposo, entonces se pueden producir muchos problemas familiares cuando tenemos hijos con estos problemas o estos trastornos, cuando no sabemos llevarlos, porque de ahí también tenemos familias que llevan muy bien estos trastornos, justamente haciendo todas las terapias, todos los estímulos, estando ahí, dando el afecto, el cariño, la atención que el niño o niña se merece, pero que recibe de una manera especial, porque tal vez no sea igual que el otro hijo, entonces lo va a recibir de otra manera. Pero estos niños, como decimos, tienen el futuro por delante igual que cualquier otro. Entonces es simplemente estimularlos, hacer todo lo que requiera. Hay muchas terapias, que alguna vez topamos el tema de la equinoterapia, que es muy buena, excelente para este tipo de niños, estimula muchísimo la parte neurológica. Entonces sí tenemos muchas alternativas. Lo importante es que aceptemos, que busquemos, y buscando encontramos. Y para los papás también hay grupos de apoyo. Así como hay AA o NA, hay grupos de apoyo para padres de hijos con necesidades especiales, y hay grupos de apoyo específico para padres de hijos con autismo. Entonces es súper importante, porque el gran estigma que carga uno es que esto lo llevo solo, es que nadie entiende cómo me siento, es que nadie entiende qué es tener un hijo que no me mira ni me dice que me ama ni me lo demuestra de ninguna manera. Cuando yo puedo compartir esta experiencia con las mamás y me dice, pero sí, yo sentía lo mismo, pero me di cuenta que me parpadeaba 3 veces y con eso me estaba diciendo que me ama, hay una conexión donde yo ya dejo de sentirme tan diferente, que es la gran dificultad de cualquier tipo de trastorno, y me empiezo a identificar y empiezo a querer y a respetar especialmente la condición. Como vemos en cada tema que nosotros hemos abordado aquí en nuestro programa, cada proceso de los niños es complejo. Desde el nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, y para nosotros como padres es súper complicado, por eso es importante buscar a los profesionales que nos puedan dar ese apoyo. Ver, por ejemplo, ahorita hablamos mucho de la inclusión, que bueno que en el Ecuador se esté moviendo eso, se trabaje, hay instituciones que hacen una labor loable sobre esto, y cada vez nos vamos involucrando más como sociedad, porque esto es un problema que nos atañe a todos. Angélica, muchísimas gracias por tu colaboración en estos programas. Esperamos que haya sido una experiencia gratificante para ti, de parte de todos nosotros como equipo, y te esperamos ya con tu querida Fátima. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes. Espero verlos próximamente en unos 3 o 4 meses. Y muchas ¿Qué 3 meses dice? Muchas gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo